gastaron harto hoy día. Si usted me pregunta por qué, pastor, no tengo idea. Muchas veces nosotros decimos, pucha que me salieron porfiados los cabros. Uno les habla y parece que no hacen caso. Y no nos damos cuenta que es la semilla que plantamos nosotros. ¿Sabe usted que el reino espiritual se rige por lo espiritual? Se rige por obediencia, por actitudes que tenemos nosotros. ¿Sabía usted eso, no? Por eso la Biblia dice en Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, porque hay un diseño, amén, un diseño establecido por Dios para que a usted y a mí nos vaya bien. Si esto no se trata de tener un jefe, no se trata de tener de que el pastor friegue, no. Yo cada vez que le hablo es para que usted pueda recibir, aprender y usted a través de lo que dice la Escritura usted pueda ser bendecido. ¿Se acuerda los que estaban en la cueva de Adulam? Dice la Biblia que habían endeudados, afligidos y amargados. Había gente con aflicción de espíritu, amargado y endeudado. Tenían 3 condiciones. Y dicen que cuando David llegó a ese lugar, escuche bien, que cuando David llegó a la cueva de Adulam, dice la Biblia que ellos lo eligieron a David por jefe. Mire lo que pasa. O sea que ellos tuvieron una actitud de escuchar a David. Acuérdese que David tenía una promesa, estaba ungido, había algo de poder en él que Dios había colocado. ¿Sí? Y dice que ellos lo eligieron por jefe. ¿Y sabe lo que pasó con esos 400 endeudados, afligidos y amargados que estaban allí? Dice que se transformaron después los valientes de David. Esos fueron los que mataron gigantes. No solo David mató gigantes, Abisai también mató uno. 5 gigantes fueron los que mataron. Mató David y los que andaban con David. David siempre hablamos de que David venció a Goliat. ¿Sabe por qué? Porque David cuando mata a Goliat tenía 12, 13 años. Pero hubieron más de los que estaban con él, de esos afligidos, endeudados, que también hicieron hazaña. Sama dice que defendió un pequeño valle de lentejas contra todo un ejército de los filisteos y dice que Dios le dio la victoria. Otro dice que cayó, lo echaron a un foso de 2 leones y peleó con 2 leones y los mató. O sea, hubo gente, escuche, que no tenía ninguna condición. Pero por causa de mirar lo que Dios había puesto en David, escúcheme bien, las situaciones que ellos enfrentaban, que vivían, la condición que tenían cambió. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene un diseño. Dios tiene un diseño, Dios se rige en base, escúcheme bien, a reglas espirituales. Por eso la Biblia habla de mandamientos, de estatutos y decretos, porque Dios se rige por aquello que Dios estableció para que a nosotros nos vaya bien. Bueno, y no le quiero hablar de eso, le quiero hablar de otra cosa, pero se lo digo porque me asombra de repente hoy día jueves. El jueves es como un día en que uno espera que la iglesia llegue, que estén todos los hermanos acá, pero muchas veces no es así. Mire, y hoy quiero contarles que estuve leyendo un poquito acerca de los pilotos de aviones. ¿Qué tiene que ver eso, pastor, con la palabra de Dios? Tiene mucho que ver, pues. Porque nosotros debemos aprender de las cosas que vemos, de las cosas que enfrentamos, que vivimos. Acuérdense que Jesús le enseñaba a sus discípulos a través de lo que la gente vivía, las parábolas, ¿se acuerda? Y leía algo que me llamó muchísimo la atención. Y eso que leía es que cuando los aviones tienen que aterrizar en condiciones de escasa visibilidad, era que los pilotos de esos aviones no pueden confiar en su propia vista. Cuando los aviones tienen que aterrizar y hay mucha nieblina en la pista, no se ve nada o se ve muy poquito. Los pilotos de esos aviones no pueden confiar en lo que ellos ven. Ellos no pueden confiar en su propia vista. ¿Y sabe por qué esos pilotos no pueden confiar en su propia vista? Es porque la vista de los pilotos es muy engañosa frente a esas malas condiciones de visibilidad que produce la niebla. Ya la vista de los pilotos los engaña, ¿sí? Enfrente de esa niebla, escúcheme bien, que muchas veces hay en la pista. Y leía que en el vocabulario de los pilotos, lo que se produce a causa de la niebla es algo que ellos llaman vértigo. Bueno, eso lo vi en el Discovery. Pero me llamó la atención y busqué un poquito de eso.
Y en el vocabulario de los pilotos de estos aeronáuticos, de la aeronáutica, no sé cómo llamarle, ya en el vocabulario de ellos, lo que se produce a causa de la niebla es algo que ellos llaman vértigo. O sea, lo que la niebla le produce a ellos es algo que se llama vértigo. Y el vértigo es una desorientación a tal punto que los pilotos no saben a dónde van con el avión. Escuche bien, que los pilotos no saben a dónde van con el avión porque la visibilidad a causa de la vista es muy mala. ¿Sí? Y les produce vértigo, una especie de temor que los descontrola, los desorienta. Y ellos no saben a dónde van con el avión. Por eso no pueden confiar en sus propios ojos. No pueden confiar en lo que ven, sino en los instrumentos, ¿sí?, que esos aviones que ellos pilotean tienen. Escuche esto, porque esto tiene que ver mucho con nuestra vida. Y leía que es ahí en donde los pilotos deben poner toda su vista y toda su atención en los instrumentos de navegación que llevan a bordo del avión y además, obedecer completamente a todas las indicaciones e instrucciones que le da una torre de control. O sea, ellos ya, es como dice, voy piloteando a ciegas. Yo he escuchado esa frase en medio de estos asuntos de películas o de estos reportajes de pilotos de aviones. Me gusta mucho uno que ve cuando dice catástrofes aéreas. Me gusta ver eso. Porque sabe que yo veo eso y hay cosas que me inspiran. Como el Discovery de los animalitos. La Biblia no habla mucho de eso. Por ejemplo, de esas cosas. Ya. Porque si no lo hacen así, si no obedecieran las instrucciones de la torre de control, probablemente provocarían un gran desastre con grandes pérdidas de vidas humanas y de bienes también económicos también. Si ellos no prestaran, no se dejaran guiar por su propia vista y no prestaran atención a los instrumentos del avión y a las instrucciones que le da esa torre de control, ellos provocarían un accidente tremendo. ¿Y sabe usted que nosotros como seres humanos también llegamos muchas veces a sufrir de vértigo? Pero ese vértigo del cual muchas veces usted y yo sufrimos es un vértigo espiritual. Y aquí es donde relaciono esto que leía con lo que dice la Escritura. Es un vértigo espiritual. Y sufrimos de este vértigo espiritual cuando pretendemos o buscamos guiar nuestra vida conforme a nuestros propios ojos o conforme a nuestra propia vista. Muchas veces usted y yo guiamos nuestra propia vida conforme a lo que enfrentamos, conforme a lo que vemos, conforme a lo que nos toca vivir. Muchas veces guiamos nuestra vida así cuando hay situaciones que usted y yo enfrentamos que necesitamos, escúcheme bien, necesitamos soltar lo que usted y yo vemos. Necesitamos sacar la confianza de eso y empezarla a colocar en nuestra torre de control que es nuestro Dios. ¿Sí? Colocar nuestra confianza, nuestra esperanza y dejarnos, como decíamos, soltarnos en las manos de Él para empezar a confiar ahora no en lo que vemos, no en lo que enfrentamos, sino en esa torre de control, escúcheme bien, que es nuestro Dios, el cual tiene la capacidad de guiarnos a un buen aterrizaje, a un buen resultado. Cuando pretendemos o queremos guiar nuestra vida y nuestras decisiones conforme a lo que vemos, conforme a lo que pensamos o muchas veces razonamos. Y cuando hablo de nuestros propios ojos, estoy hablando de los ojos del razonamiento o del conocimiento humano. Porque muchas veces usted y yo no soltamos el mando, el comando, el volante, como le quiere llamar, el timón. No lo soltamos porque nos cuesta confiar en esa torre de control, en las instrucciones que nos dan desde ahí. Esa torre de control espiritualmente representa a Dios. ¿Sí? Los instrumentos de nuestra nave representan lo que Dios nos da a nosotros para poder guiarnos, que es su palabra. Y muchas veces a nosotros nos cuesta poder confiar y preferimos guiarnos por lo que conocemos, por nuestro razonamiento, por nuestro conocimiento. Y es ahí en donde muchas veces provocamos no solamente pérdidas en nosotros, sino que muchas veces también en gente que está a nuestro alrededor. Y cuando hablo de guiar nuestra vida conforme a nuestros propios ojos, estoy hablando de los ojos de lo racional.
olvidando, escúcheme bien, de los ojos de lo racional, de nuestra lógica, olvidando prestar atención a las indicaciones que Dios tiene para nosotros. Cuando usted y yo empezamos a guiar nuestra vida por el razonamiento, por lo que pensamos, por lo que usted y yo creemos que está bien, escúcheme bien, estamos olvidando, no estamos dejando que Dios nos guíe, que Dios guíe nuestra vida conforme al propósito que Él tiene para nosotros. Porque cuántas veces hemos sentido que en nuestra vida todo se nubla. Cuántas veces un problema a usted lo bloquea, usted dice me bloqueé. Cuántas veces una situación a usted lo ha llevado, escúcheme bien, a nublarse, a decir ¿y qué hago ahora? ¿Cómo salgo de esto? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué es lo que hago? Muchas veces ocurre eso. Sentimos que en nuestra vida todo se nubla o que todo está nublado. O cuántas veces hemos sentido que la respuesta que necesitamos no la podemos ver. Cuántas veces en medio de las situaciones difíciles que tenemos que tomar, decisiones difíciles que tenemos que tomar, no podemos ver con claridad cuál es el camino que debemos seguir. ¿Cuál es la decisión correcta que debemos tomar? ¿Cuántas veces hemos buscado una respuesta o a lo mejor una decisión? Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace usted en ese momento? ¿Qué es lo que hace para poder encontrar esa respuesta correcta o esa decisión que usted necesita tomar? ¿Qué es lo que hace? ¿La busca conforme a lo que usted ve? ¿Conforme a lo que usted piensa? ¿Conforme a lo que usted razona? ¿O se deja guiar por Dios? ¿Qué es lo que hacemos? Nos dejamos guiar por esa torre de control, sabiendo que muchas veces los problemas nublan nuestra vista. Nos dejamos guiar por aquello que Dios nos entrega cada día para poder no perder la dirección, que es su palabra. O muchas veces nos dejamos guiar solo por nuestra vista, por lo que sabemos, por lo que conocemos. Es una pregunta que tenemos que hacerla. Y se lo pregunto porque es de suma importancia saber si usted y yo nos estamos guiando por nuestra vista simple, o estamos buscando realmente la guía, la dirección de Dios. Nos estamos guiando por nuestros propios ojos, por cómo vemos, entendemos las cosas, o estamos buscando realmente la dirección de Dios. Acuérdense que la Biblia dice que los pensamientos al hombre les parecen rectos en su propia opinión, pero habla de que el final no es bueno, es de muerte. Y estos pilotos, si no se dejaran guiar por los instrumentos y la torre de control y lo hicieran por su propia vista, cuando la visibilidad es escasa a causa de la neblina, provocarían una gran tragedia. Y muchas veces nosotros sucede igual. Si no nos dejamos guiar por Dios y su palabra, podemos provocar una tragedia en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros pares. Porque necesitamos de esa torre de control que es Dios. Necesitamos de la guía de Él, porque Él está por sobre, Él siempre está arriba, Él siempre tiene una vista mejor, Él siempre tiene la claridad de todas las cosas. Es importante saber si usted y yo nos guiamos conforme a nuestra mente racional, o realmente nos negamos y morimos a lo que nuestra mente piensa para buscar la guía y la ayuda divina de parte de Dios. Y le voy a colocar un ejemplo como base bíblica allí en Lucas capítulo 6, verso 27 al 38. Porque aquí esto rompe lo racional. Lo que Jesús enseña rompe lo racional, rompe lo que nuestros ojos ven, lo que nuestra mente quiere pensar. Y dice la Biblia allí en Lucas capítulo 6, verso 27 al 38, dice así en el nombre de Jesús. Dice, pero a vosotros los que oís, ¿a quiénes les habla Jesús? A nosotros, ¿los qué? Los que oímos. ¿Hay alguien acá que oiga la palabra de Dios? ¿Hay alguien acá que cuando viene a oír lo que Dios tiene que decirle? Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Escuche bien. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen. Paremos ahí. Dígame si eso no es soltar lo que usted conoce para empezar a colocar la confianza en esa torre de control que es nuestro Dios.
Dígame si eso no es soltar lo que usted sabe por algo nuevo que Dios quiere hacer con ustedes. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. No dice amar a vuestros amigos, dice amad a vuestros enemigos. Escúcheme bien, eso es soltar lo que usted conoce. Eso es dejar de hacer lo que usted hace, por empezar a tomar y hacer algo nuevo de parte de Dios. Dice, haced bien a los que os aborrecen. La pregunta mía, ¿usted es capaz de soltar lo que conoce, de dejar de lado lo que piensa, para empezar a recibir una instrucción de aquel que tiene el poder de poder guiar su vida? Verso siguiente, 28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. No nos habla contrario a como pensamos usted y yo. No nos enseña Jesús de una manera diferente a como usted y yo conocemos, pensamos y queremos hacer. No nos habla de una manera diferente. No es como esa ilustración que le daba de los pilotos que pilotean aquellos aviones, en donde en un momento determinado de su vida, cuando ellos ya no pueden ver por la nieblina, tienen que empezar a soltar lo que conocen, a dejar lo que saben y a empezar a dejarse guiar por los instrumentos del avión y por esa torre de control, la guía que le dan, que de alguna manera le dan o le hacen llegar a través de esa torre de control. Y espiritualmente hablando es lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque si no vamos a sufrir de ese vértigo espiritual. ¿Cuál es ese vértigo espiritual, pastores? Que vamos a llevar nuestra vida y nuestras decisiones a cualquier lado. Porque cuando los pilotos, escuche bien, empieza esta neblina y les nubla y ellos no pueden manualmente, de forma física, aterrizar el avión, les viene ese vértigo. Y por eso ellos tienen que soltar los comandos del avión y empezar a guiarse por los instrumentos del avión y a través de lo que le mandan a decir, a través de lo que le hablan desde la torre de control. Y lo mismo ocurre con usted y conmigo, espiritualmente hablando. Si no nos dejamos guiar por lo que Dios nos habla y por la torre que es Dios, escúcheme bien, podemos llevar nuestra vida y nuestras decisiones a cualquier parte. Jesús dijo, bendecid a los que os maldicen y orad, dijo, por los que os calumnian. 29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Nosotros pensamos al revés, el que me la hizo, me la paga. ¿Qué le va a pasar? ¿Otra mejilla? Le gano la del primero. Pero escúcheme bien, aquí Jesús nos habla. ¿De qué nos habla? De que usted y yo necesitamos saber y entender hacia dónde estamos llevando nuestra vida. Hacia dónde usted quiere llevar su casa, su familia. ¿En dónde la quiere hacer aterrizar? ¿Cómo lo quiere hacer aterrizar? ¿Quiere llevarlo a un lugar seguro? Si quiere llevarlo a un lugar seguro, a un lugar estable, a un lugar bueno, usted va a necesitar dejarse guiar por lo que Dios coloca en usted, y por lo que Dios le dice a través de su palabra. Porque Él es la torre de control para cuando tú no puedes ver nada. Él es la torre de control que nos guía cuando usted y yo muchas veces estamos confundidos y no sabemos qué decisión tomar. No sabemos qué hacer en medio de un problema. Él es nuestra torre de control. Y si usted quiere aterrizar bien, no quiere provocar un daño ni en su vida, ni colateral, ni en los que están en su alrededor, usted va a necesitar dejarse guiar por esa torre. Va a necesitar dejarse guiar por ese Dios que representa esa torre de control. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Es algo que va en contra del razonamiento humano. Esto es algo que va en contra del pensamiento natural. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Imagínese. Y al que te quite la capa, ni siquiera el que te la pida. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Eso rompe con nuestro pensamiento natural. Eso rompe con nuestra manera de ser, con nuestra idiosincrasia, con todo lo que usted y yo conocemos. Pero hay un momento en donde usted y yo necesitamos de la guía del Señor. Hay momentos en que tú y yo solo no podemos. Necesitamos de esa torre de control.
Necesitamos de aquello que Dios nos habla, ha puesto en nosotros, que representan los instrumentos. ¿Para qué cosa? Para usted y yo poder confiar y no llevar nuestra vida o nuestras decisiones a cualquier parte. Verso 30. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Oiga, es tremendo. Porque dígame si eso no nos cambia al tiro, no nos habla de una manera diferente como pensamos. A cualquiera que te pida, dale. O sea, no le niegues. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva, no te quejes. 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Escuche. Y como usted quiere que hagan con usted, usted tiene que hacer de esa forma para que eso pueda suceder en su vida. Entonces, aquí Dios nos habla, Jesús hablando a través de esta palabra, de que hay cosas que necesitamos nosotros poder rendir. Porque nadie que no se rinda, no muera a lo que Dios quiere, va a poder cumplir con lo que Jesús enseña. Porque para cumplir necesitamos morir. Necesitamos morir. ¿Morir a qué, pastor? Morir a lo que pienso. Morir a lo que siento, morir a lo que yo veo. Para empezarme a dejar guiar, para empezar a confiar y dejarme guiar por esa torre de control, el cual es Dios, que me quiere llevar a un lugar seguro. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Verso 32. A mí me encanta esto cuando lo leo, porque esto me enseña a sacar, a romper esa estructura de pensamiento que muchas veces uno levanta en la mente. Porque si amáis a los que os aman, escuche esto, porque Jesús aquí da la razón del por qué Él nos habla así o nos enseña así. Jesús nunca nos enseña algo solo por enseñarte, no, nos da una razón, nos da fundamentos. Y nos da fundamento para que usted no solo pueda ser convencido, sino que usted tenga algo en que tomarse, afirmarse cuando le toque hacerlo. Porque si amáis a los que os aman, pregunta a Jesús, dice, ¿qué mérito tenéis? Si usted ama a su hermano, a su esposo, a sus hijos, no sé, y no ama a su prójimo, ¿cuál es el mérito? ¿Dónde está la ganancia en eso? Dice Jesús. ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman, a los que los aman. Entonces, ¿cuál es la diferencia suya y el mundo? ¿Cuál es la diferencia suya y el que hace mal afuera? Verso 33. O sea, ¿sabe de qué es lo que habla esto? Habla de que Jesús nos toma, nos quiere sacar de ahí y llevar a un nivel mayor, a un nivel de pensamiento mayor, a un nivel de entendimiento mayor. Claro, Dios nos quiere llevar a ser discípulos. Y para ser discípulos de Cristo usted tiene que negarse, usted tiene que morir, usted no tiene derechos. ¿Cómo eso, pastor, que no tengo derecho? No, porque eso es lo que usted y yo rendimos, escúcheme bien, por causa del Evangelio de Dios. Rendimos nuestros derechos. Jesús le dijo a Pilato, cuando Pilato le dice, ¿no sabes que yo tengo el poder de soltarte o de crucificarte? Jesús le aclara y le dijo, no tendríais poder, potestad sobre mí, si no te fuese dada de mi Padre que está en los cielos. Le dijo, porque si yo orara ahora en este momento y pidiera 12 legiones de ángeles, mi Padre las enviaría. Pero él le dijo, ¿por qué no lo hacía? Dijo, pero yo sé por qué he nacido y sé a lo que he venido. La pregunta mía, ¿usted sabe a qué lo llamó el Señor? ¿Me llamó a predicar, pastor? No. ¿Me llamó a ser bendecido, pastor? No. Me llamó a amar. A amar. Escuche bien, a amar. Si no hay amor, de nada sirve. Si no hay amor, de nada vale. Si no hay amor, aunque profeticemos, por la fe hagamos levantar los muertos, de nada me sirve, dice la Biblia.
Mire qué tremendo que es esto. Qué poderoso es lo que Jesús nos enseña. Qué hermoso es poder entenderlo. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Es como decir, te pago lo que me diste, te devuelvo lo que me da. Y no, eso no es morir. Morir es hacerle el bien al que te aborrece. Morir es perdonar al que te aborrece. Morir es amar al que no te ama. Morir es comer en la mesa junto con Judas, aunque tú sepas que te va a entregar. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y usted y yo somos llamados a marcar la diferencia, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Somos llamados a marcar la diferencia. 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? ¿Dónde está lo bueno? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. A mis amigos, pastor, no, dice a vuestros enemigos. Porque ¿de qué sirve solo amar al que me ama? Por eso déjeme decirle que hay algo de lo cual Dios nos quiere sacar para llevarnos a lo que Él quiere. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis, escúchame bien, no solo tu galardón será grande, no solo tu recompensa será buena, sino que dice, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, que es lo más importante. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Diga, Él es benigno para conmigo. Claro, Él es benigno para con los ingratos y los malos. Él es benigno para con nosotros. 36. Sed pues misericordiosos. Ya en otro mensaje le voy a desglosar lo que es benigno, misericordioso. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Usted de quién tiene ADN? ¿Del vecino de su o de su padre? De su padre, diga, de mi padre. No me va a salir con un, me va a perder el mensaje, pues. Claro, usted y yo debemos ser misericordiosos, porque esa es la esencia de Dios también. Es el ADN de Dios también. Dice como también vuestro Padre es misericordioso. 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad. Mírate al lado y dígale, perdona. Claro. Y vuelve a mirarlo y dígale, y si no quieres perdonar, apréndelo. Perdonad. ¿Por qué? Porque dice que usted será perdonado. Escuche bien, porque dice que el perdonar a usted le trae beneficio. Claro, y es mejor, es mayor el beneficio, escúcheme bien, que su sacrificio. Porque el sacrificio ya lo hizo Cristo. Y lo hizo para que usted recibiera beneficios. Por eso hay que morir, hay que negarse.
Hay que en algún momento, escúcheme bien, soltar aquello y empezar a confiar, no en lo que veo, en lo que pienso, en lo que razono, sino que en lo que Dios me habla y en lo que Dios quiere hacer a través de la guía, la guianza que Él me da por medio de su Santo Espíritu. (38) Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestros regazos. Porque con la misma vara con que medís, os volverán a medir. O sea, como usted y yo hacemos, es lo que volverán a hacer con nosotros. Porque es una ley natural y espiritual para el hombre y la mujer. ¿Sí? Por eso es que si usted y yo no lo hacemos así, si usted y yo no buscamos de esa ayuda divina, si no buscamos de la ayuda de Dios, lo más seguro es que vamos a sufrir de vértigo espiritual. Vértigo espiritual, le decía que el vértigo que sufren los pilotos es que no se dan cuenta y llevan el avión a cualquier lado cuando no se guían por los instrumentos y no prestan atención en la torre de control. Y usted y yo podemos llegar a sufrir del vértigo, pero espiritual. Ese vértigo que puede llevarnos a decidir cualquier cosa y a llevar nuestra vida a cualquier lado. En vez de amar a nuestros enemigos, los vamos a odiar. En vez de bendecirlos, los vamos a maldecir. Claro, y al que nos quiera herir en una mejilla, en vez de presentarle nosotros la otra, lo vamos a golpear primero. Porque vamos a llevar nuestra vida a cualquier lado, nuestras decisiones a lo que pensamos, a lo que razonamos, a lo que nosotros vemos y no a lo que establece Dios y quiere Dios para nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo, usted sabe, conforme a esta palabra, que Él no nos enseñó así. Y eso ocurrirá de esa manera, ¿por qué? Porque será tal la desorientación en la que caeremos, que no nos vamos a dar cuenta hacia dónde estaremos llevando nuestra vida. Porque los problemas, las situaciones, las dificultades, lo que el enemigo trae nos nubla. No nos permite ver con claridad. Y el enemigo, escúchame bien, al no permitirte ver con claridad, te hace pensar cualquier cosa, tomar cualquier tipo de decisión. Cuando la decisión suya como hombre, mujer, como hijo de Dios es morir cada día lo que usted quiere. Escúcheme bien, para poder tomar la vida que Cristo le dio. Es negarse a lo que nosotros queremos, a lo que deseamos, para que la vida de Cristo sea manifiesta en mí. Porque usted y yo como hijos de Dios no podemos confiar en nuestra propia vista. No podemos confiar en nuestra propia manera de pensar o en nuestro propio razonamiento. El razonamiento humano, el pensamiento humano, escúcheme bien, es de continuo hacia el mal. Acuérdense por qué Dios tuvo que terminar tuvo que terminar con la gente en esta tierra a través de un diluvio. ¿Se acuerda cuando vino el diluvio? La Biblia dice claramente que Dios tuvo que exterminar al hombre, excepto Noé y su familia. Por una causa, era porque el hombre era de continuo de llevar su vida y sus pensamientos hacia el mal. Porque nuestra vista natural, así como también nuestro razonamiento, es engañoso cuando los problemas y las situaciones que estamos enfrentando no nos permiten ver con claridad. Es engañoso, en vez de llevarnos, escúcheme bien, a la cruz de Cristo, nos hacen arrancar de ella. En vez de llevarnos a la cruz de Cristo, nos llevan a reclamar nuestro derecho. Jesús no lo reclamó. Jesús dijo, no, tú no me puedes hablar así, tú no puedes hacer eso porque yo vengo del cielo, soy hijo de Dios. No dijo eso. Por eso Pablo nos enseña y dice que en usted y en mí tiene que estar el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Que aun siendo Él el Hijo de Dios no halló cosa que aferrarse, que escatimarse, sino que dice que en la condición de hombre se humilló y se humilló hasta muerte de cruz. Entonces, si usted y yo somos hijos de Dios, tiene que estar ese sentir de Cristo. Tiene que estar esta palabra siempre en nuestras vidas. Siempre tiene que estar en nuestra vida. Usted y yo no somos llamados, escúcheme bien, a pararnos y levantar bandera contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo, contra, nuestro pastor, no sé quién sea. Somos llamados a rendir nuestros derechos porque hay uno que pelea por usted. Hay uno que es justo.
Hay uno que tiene cuidado de nosotros. Hay uno que sus ojos contemplan toda la tierra, sabe lo que sucede en la tierra y sabe lo que hay en su corazón también. Dice que Él discierne los pensamientos que hay ahí. Porque nuestra vista natural, así como también nuestro razonamiento, es engañoso cuando los problemas y las situaciones, le decía, que enfrentamos en nuestra vida no nos permiten ver con claridad. Por eso cuando usted se enoja y ve a su hermano, en vez de abrazarlo, le dan ganas de golpearlo, pues. Y si no lo golpeo porque soy hijo de Dios. Mire, pero ya lo pensó. La Biblia dice, ¿se acuerda cuando hablaba inclusive del adulterio Jesús? Hablaba escúchame bien, de meterse con la mujer del hermano. Jesús dijo, hey, yo voy más allá, dijo, con solo mirarla ustedes ya pecan. Imagínense. No nos permiten ver con claridad. Nos pasa algo similar a lo que les pasa a los pilotos de los aviones frente a esas malas condiciones de visibilidad que les produce la niebla que muchas veces ellos enfrentan al querer aterrizar el avión en la pista. Nos viene el vértigo espiritual. Claro, nos desorientamos en lo que Dios requiere. Nos desorientamos, Dios nos quiere por aquí y nos desorientamos llevando a través de nuestras decisiones, escúcheme bien, nuestra vida a cualquier lugar, a cualquier parte. La hacemos aterrizar donde pensamos, donde queremos y no en lo que Dios requiere. Nos viene vértigo espiritual, nos desorientamos en lo que Dios requiere. Y cuando eso sucede, llevamos nuestra vida y nuestras decisiones a cualquier parte. Mira al de al lado y dígale, tus decisiones son importantes. Claro, sus decisiones son importantes porque sus decisiones, escúcheme bien, son sus buenas decisiones las que no han permitido que usted lleve su vida a cualquier lugar. Han sido las decisiones que usted ha tomado, esas buenas, en medio de tantas malas decisiones, las que a usted lo tienen en este lugar de pies todavía. Por eso nuestras decisiones son importantes. Sí, a lo mejor hemos pasado por una, por otra, nos han golpeado por aquí y por allá. Pero es una decisión la que hoy día te tiene delante la presencia del Señor. Es una decisión la que hoy día te tiene en este lugar, escuchando lo que Dios tiene para tu vida. Es por eso que así como los pilotos necesitan de los instrumentos que tienen en el avión, que tienen a bordo del avión, y de la torre de control también para que los guíe, así usted y yo necesitamos de la palabra de Dios, que es el instrumento cuando usted y yo, escuche bien, cuando usted y yo espiritualmente no vemos con claridad o no podemos ver nada. Cuando usted no ve con claridad, usted empieza a ver contrario a lo que Jesús nos enseña aquí. Al que lo aborrece, usted no lo ama, lo aborrece también. Al que le quiere quitar la túnica, ni en sueño le pasa la capa. Porque nosotros pensamos diferente a como piensa Dios. Por eso Dios nos habla cada día para que usted y yo lleguemos a tener la mente de Cristo. Para que lleguemos y alcancemos esa estatura de la plenitud de Cristo, del varón perfecto que es Cristo. Para que usted y yo aprendamos a rendir nuestros derechos. Para que usted y yo aprendamos, escúcheme bien, a negarnos nosotros mismos en favor de que otro pueda crecer. Jesús se hizo siervo, se hizo en la condición de hombre, se hizo siervo, dice, y siervo hasta muerte de cruz. ¿Sabe para qué? Para que usted creciera. Se hizo siervo hasta muerte de cruz para que usted pudiera alcanzar la salvación. Para que usted pueda ser salvo, pudiese salvar su alma. Claro, cuando a él le tocó ir a la cruz, no negó, no dijo, ¿cómo voy a ir? Yo soy el Hijo de Dios. No, vayan ustedes. No, dijo, yo voy. Y ese es nuestro modelo. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro maestro. Es de Él de quien usted y yo debemos buscar ser discípulos.
Así como los pilotos necesitan de la torre de control para darle una buena y correcta dirección al avión para un aterrizaje correcto y seguro también. Así usted y yo necesitamos de esa torre de control que es Dios para darle una buena dirección y una guía segura y correcta a nuestra vida, pues. Necesitamos de esa torre de control de Dios. ¿Para qué cosa? Para que cuando los problemas, las situaciones, las circunstancias usted lo nublen, Él lo pueda guiar. Para que cuando usted no encuentre salida y diga, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo soluciono esto? Esa torre de control que es Dios, por medio de esa palabra que ha puesto en usted, escuche, le pueda dar claridad y lo pueda guiar al lugar que Dios ha preparado para su vida. Salmo 32, versos 6 al 8. El salmista dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. ¿Qué tiene que hacer todo santo? Orar a Dios en el tiempo que la respuesta está ahí. En el tiempo que pueda ser hallado. Porque llegará el día, llegará el tiempo en que usted va a llorar, va a gemir y ya, escúcheme bien, la muerte huirá de usted. Por esto, ¿por qué cosa? Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. O sea, lo que venga, lo que suceda, no te podrá tocar, no llegará a ti. ¿Por qué? Por una razón. Porque la razón es que tú estarás orando a Dios, buscando la voluntad de Dios, buscando la guía, la dirección de Dios para ti. Verso 7. Tú eres mi refugio, dijo David. Me guardarás de la angustia. Escuche bien, David no le dice, Señor, tú dijiste. No, él dice, tú eres mi refugio. La pregunta mía, ¿qué determinado estás tú para creer en Dios? ¿Qué determinado está usted para negarse y creer que Dios tiene el asunto, la respuesta, la justicia en sus manos? Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. ¿Qué es lo que hará Dios si usted se pone bajo la cobertura de Él? Bajo la instrucción de Él, bajo la dirección de Él, bajo la guía de Él. Dice, me guardarás de la angustia. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Me rodearás. ¿Y sabe qué más hará Dios? Escuchen lo que dice el 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Por eso es importante que ore. Porque si usted y yo no oramos a Dios, será difícil que podamos, escúcheme bien, comprender, entender y hacer, llevar a nuestra vida, llevar a ejecutar en nuestra vida aquello que nos enseñó Jesús allí en el libro de Lucas. ¿Sabe por qué será difícil? Porque no lo entenderá. ¿Cómo voy a amar al que me aborrece si ni siquiera saludo a mi vecino de al lado que me mira mal? Será difícil, pues. Por eso dice, ¿qué tenemos que hacer? Orar a Dios. Porque cuando usted y yo oremos a Dios, Él nos hará entender. ¿Qué nos hará entender? Lo que hasta el día de hoy a lo mejor no hemos podido comprender. ¿Qué nos hará entender? El por qué hay que amar al que te aborrece. ¿Por qué hay que bendecir al que te maldice? ¿Por qué al que te pide la capa o la túnica no se la tienes que negar? Vamos a poder entender aquello. Dice, porque Él nos enseñará el camino que usted y yo debemos andar, las decisiones que debemos tomar. Él nos las enseñará. Él nos dirá, no, por ahí no, por aquí. Él será la torre de control para nuestra vida cuando tú no sepas qué decidir, qué hacer o cómo decidir o qué decisión tomar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Y sabe por qué? Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos, estaré atento a ti. Estaré atento a responder tu oración. Estaré atento a liberarte. Estaré atento a fortalecerte. Estaré atento a levantarte. Estaré atento a cubrirte. Estaré atento. ¿Por qué?
Porque lo hicimos a Él, nuestra torre de control. Hicimos de su palabra los instrumentos que necesita nuestra vida para que las decisiones no nos lleven a cualquier lugar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces aquí podemos ver que David también tenía momentos difíciles en su vida. A través de este salmo podemos ver de que David no la pasaba bien también. Momentos en donde él necesitaba refugio, momentos en donde él se sentía angustiado también. Pero vemos aquí que David sabía a quién ir. Escuche bien, a quién ir en momentos de necesidad. David sabía a quién ir o a quién buscar cuando su alma y sus pensamientos lo querían nublar. Por eso cuando el alma quería nublar los pensamientos de David, David le daba una orden a su alma y le decía: bendice alma mía a Jehová, le decía. Y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Claro, David no permitía que su alma lo turbara, no le permitiese ver. No permitía eso, por eso decía: hey, tú eres mi refugio. A ti oraré, decía David. Y la respuesta de Dios decía: yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos, o sea, no te dejaré solo. Te guiaré en lo que tienes que hacer. Te respaldaré en tus decisiones. Te diré qué hacer y qué no hacer. Por eso muchas veces nos equivocamos tantas veces nosotros. O nos equivocamos muchas veces en la misma situación. Porque necesitamos que Dios nos haga entender. Necesitamos que Dios nos enseñe el camino que debemos andar. Y necesitamos que Él fije sobre nuestras vidas sus ojos. Y para eso, escúcheme bien, usted y yo necesitamos hacer de Él nuestra guía, pues. Necesitamos hacer de Él nuestra guía, así como el piloto del avión, cuando hay neblina y no puede aterrizar, hace de la torre de control aquello que Él necesita que lo guíe. Por eso el salmista decía con tanta seguridad: tú, oh Dios, eres mi refugio. Tú, oh Dios, eres mi refugio. Por eso David se atrevía a hablar con tanta seguridad cuando decía: tú me guardarás de la angustia. Porque él no permitía que los malos pensamientos o los pensamientos equivocados nublaran su mente. ¿Sabe usted que un pensamiento equivocado, contrario a lo que Jesús enseña, nos nubla? Claro, nos nubla. Por eso muchas veces usted dice: no, ¿y por qué a mí? Muchas veces usted dice: Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? Como reclamando el derecho suyo, cuando usted y yo somos llamados a rendirnos. Porque cuando usted se rinde, Dios lo posiciona. Cuando usted se rinde, cuando usted se humilla, es que Dios a usted lo recompensa en público. Cuando usted se humilla, es que Dios trae la respuesta delante de todo aquello que aderezan mesa o que quieren verlo a usted angustiado. Por eso David decía: aderezan mesa delante de mí, delante de mis angustiadores, delante de los que no me quieren ver, delante de los que me tienen mala, delante de los que me tienen envidia. Tú aderezas mesa delante de mí. David no permitía que los pensamientos equivocados guiaran y llevaran su vida al vértigo espiritual. No permitía que llevaran su vida sin rumbo o bien a cualquier parte. Y es por eso que aquí en el Salmo 32:8 Dios le da 3 promesas a David, aquí en este verso 8. La primera promesa que le da es que le dice: te haré entender. Entienda esto. Entienda esto, lo del verso 8. Si usted y yo dejamos que Dios nos guíe, hay 3 promesas. Si usted y yo hacemos de Dios nuestra torre de control para que nos guíe al camino correcto, a la pista correcta, al aterrizaje correcto, hay 3 promesas. La primera es que nos hará entender. La segunda es: te enseñaré el camino que debes andar.
Y la tercera promesa que Dios le da a David a causa de buscar a Dios, de buscar que Dios le guíe, es sobre ti fijaré mis ojos. Escuche, tres promesas importantes, primordiales, para todo lo que usted y yo queremos hacer, alcanzar o que soñamos para nuestra vida. Tres promesas. La primera te haré entender. La segunda te enseñaré el camino en que debes andar. O sea, no dará tus pies al resbaladero, dice la Biblia. Y la tercera, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, que en lo que hagas Dios estará contigo. Escúcheme bien, pero hay que morir. Hay que negarse. Hay que aprender, escúcheme bien, a soltar, a dejar de reclamar nuestros derechos para empezar a tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque si no está el sentir de Cristo Jesús, ¿cómo usted y yo vamos a poder amar al que nos aborrece? ¿Cómo si no está el sentir que hubo en Cristo, usted y yo vamos a amar a nuestro prójimo? Vamos a amar a los que nos aman, pero a los que no. Hacemos descender fuego sobre ellos, Señor, dijeron los discípulos. Tres promesas que Dios le da a David, que también son promesas permanentes para nosotros. Promesas permanentes, sobre todo en esos momentos en donde buscamos la respuesta, en donde buscamos y necesitamos tomar una decisión, en donde necesitamos entender y saber cuál es el camino a seguir, y muchas veces porque aún no lo sabemos. Por eso el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces Dios promete darnos sabiduría, escuche esto, y darnos sabiduría para tomar buenas decisiones. Y el principio de la sabiduría, usted sabe que es el temor a Jehová. Sabiduría para tomar decisiones acertadas y para tomar decisiones correctas. Sabiduría para no sufrir de vértigo espiritual. Claro, sabiduría para no llevar nuestra vida y nuestras decisiones a cualquier parte. Dios promete guiarnos, Dios promete darnos conocimiento, Dios promete enseñarnos y promete también hacernos entender. Pero para eso usted se tiene que negar. Tiene que desaprender para empezar a aprender de Dios. Claro, tiene que empezar a sacar lo que hay en su corazón para que Dios coloque lo nuevo en él. Necesitamos, escúcheme, no solo cambiar el vino, sino que también cambiar el odre. Porque si no cambiamos el odre, el vino nuevo en ustedes lo va a partir. Uno lo va a soportar. No lo va a soportar. Porque para perdonar, amar al que te aborrece, necesitamos ser odre nuevo con un vino nuevo. Porque ¿quién podrá entender lo que nos habla Jesús en Lucas 6, 27 al 31? Solo los que pueden oír, primeramente. Segundo, solo los que no se dejan guiar por lo que ven o lo que piensan. Tercero, solo aquellos que hacen de su guía la palabra de Dios y del Señor su torre para recibir instrucciones. Volvamos a Lucas 6, 27 al 31. Pero a vosotros los que oís, le dijo Jesús, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿A quiénes les habla? Acabo de quedar sordo, pastor Díaz. No, a usted, a mí, a nosotros que estamos oyendo lo que Dios requiere. A usted y a mí nos habla el Señor y nos dice: amad a vuestros enemigos. No a sus amigos a lo mejor ya lo ama, ya no hay nada que hacer ahí. Donde hay algo que hacer es con nuestros enemigos. Donde hay algo que hacer, escúcheme bien, es con aquellos que nos aborrecen. Es allí donde usted necesita ser luz. Es allí donde usted necesita ser sal. Es allí donde tiene que alumbrar su luz. Haced bien a los que os aborrecen, 28. Bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, Jesús dijo: preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni siquiera el que te la pida, esto me llamó la atención, dice, y al que te quite la capa, habla de algo violento que a usted le hacen. Jesús dijo: no reacciones violentamente, sino
ni la túnica se la niegues. $30 a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, hermano querido, aprendamos a no sufrir de vértigo espiritual. Por esta palabra aprendamos a no sufrir de ese vértigo espiritual, el cual busca llevar nuestra vida y nuestras decisiones a cualquier parte. Aprendamos a no llevar nuestra vida y nuestras decisiones a donde Dios no quiere. Porque como le dije antes, el vértigo es una desorientación tal que los pilotos de los aviones no saben a dónde van con el avión. Y es ahí en donde los pilotos deben poner su vista y toda su atención en los instrumentos de navegación que llevan a bordo del avión y obedecer completamente a todas las indicaciones de la torre de control. Los instrumentos del avión, usted es el avión. Los instrumentos son las armas que Dios a usted le ha dado, que dice Pablo que son poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, de pensamientos que hay aquí que parece que cuesta hacerlos caer. Y la torre del control representa a Dios sobre su vida, el que usted se deje guiar por Él. Porque cuando viene la neblina y los pilotos no sueltan, no se dejan guiar por los instrumentos, ellos no ven nada y al final llevan el avión a cualquier parte. Lo mismo pasa cuando vienen problemas. Si yo no suelto, no me dejo guiar por lo que Dios ha puesto en mí y esa torre de control que es Dios, el cual me habla cada día, mi vida, mis decisiones las voy a llevar a donde no las tengo que llevar. Pero es diferente cuando usted y yo rendimos nuestra vida a Dios. Cuando morimos, cuando vamos a la cruz, decimos, sí, está bien, Señor, yo muero, me niego, por causa de lo que está escrito para mi vida. Y espiritualmente hablando, si no queremos sufrir de vértigo espiritual, debemos sacar, escúcheme bien, debemos sacar la vista de lo natural. Debemos sacar la vista de los problemas y situaciones y empezarla a poner en la palabra de Dios y en Dios también como nuestra torre que nos guía. Porque si no lo hacemos así, si no obedecemos las instrucciones de parte de Dios, si no obedecemos y confiamos en nuestra torre de control que nos guía, si no confiamos y obedecemos a Dios, lo más probable es que conforme a lo que pensamos y razonamos, vamos a provocar desastres. Vamos a provocar que se pierdan vidas que Cristo vino a salvar. Por eso muchas veces usted va a tener que morir. Si usted entiende, si usted conoce, va a tener que morir. ¿Sabe por qué? Por causa de otro. Por causa de otro. Va a tener que negarse a su derecho. ¿Sabe por qué? Porque eso habla de crecimiento y de madurez espiritual. Va a tener que morir. Jesús le dijo a sus discípulos, hay cosas que yo no les puedo decir a ustedes. O sea que Cristo tenía que morir, guardársela. Le dijo, porque vosotros aún no las podéis soportar. Siendo Cristo, el Hijo de Dios, con el derecho, con él, sabiendo lo que él iba a hacer por nosotros, él dijo, no, yo muero, me las guardo, callo, no hablo, porque sé que ustedes pueden salir heridos. Porque sé que ustedes todavía no están preparados para escuchar eso. Y usted y yo, y eso habla de madurez, de crecimiento. El negarse a usted para que otro pase, eso habla del sentir de Cristo. El negarse a usted para que otro crezca, eso habla del sentir de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque usted se preguntará, ¿y qué pasa conmigo, pastor? A usted es Dios el que le da el crecimiento. Cuando usted se niega, Dios a usted le da el crecimiento. Al que se humilla, dice que Él lo recompensa en público. Dios es el que le da el crecimiento a usted. ¿Sabe por qué? Porque usted está cumpliendo con aquello que enseñó Jesús allí en Lucas. Está amando al que lo aborrece. Escúcheme bien, está bendiciendo al que lo maldice. Está facilitándole al que le hace la vida imposible. Está el sentir de Cristo. Está el sentir de Cristo y somos llamados a ser discípulos de Cristo, no de nosotros mismos. Porque si amáis, 32 al 38 de Lucas 6, porque si amáis a los que os aman, escuche bien, porque si amáis a los que os aman,
Jesús dice, ¿qué mérito tenéis? ¿Dónde hay algo nuevo ahí? Dice. ¿Qué es lo poderoso de eso? ¿Dónde está la diferencia? Porque también los pecadores, dice, aman a los que los aman. 33. Ya casi terminando aquí. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿dónde está el mérito? ¿Qué mérito tenéis? Dice. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces dígame si no nos está llamando a marcar la diferencia. Dígame si no nos está llamando el Señor a madurar, a crecer espiritualmente. Dígame usted si Dios no nos está llamando, escúcheme bien, al propósito que Él tiene con nosotros, pero a través de la cruz de Cristo. 34. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. 35. Amad pues a vuestros enemigos, categórico. Y haced bien, dijo Jesús. Y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande, dice. Y seréis hijos del Dios, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. O sea, si Dios es benigno, es bueno con los ingratos y malos, usted y yo debemos imitar a Él. Porque será vuestro galardón grande, dice. O sea, hay algo que trae beneficios para nosotros. Y seréis, y esto es lo importante, hijos del Altísimo. O sea, mostraréis quién es en realidad tu Padre. Acuérdense que Jesús confrontó a la religión. ¿Se acuerdan los religiosos? Y le dijo, vuestro padre es Satanás, el diablo, le dijo. Porque buscáis matarme, le decía. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. 36. Sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. Si no hay perdón, si hay atadura en nuestro corazón, si hay algo en nuestro corazón, escúcheme bien, usted y yo cuando vamos a orar a Dios de nada nos sirve. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la vara que medís, con la misma vara, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Por eso cuando leemos el Salmo 32 que dice, sobre ti fijaré mis ojos, es una muestra de responsabilidad, escuche bien, de responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros. Te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Entonces no hay otra cosa mejor que buscar a Dios y dejarnos guiar por Él. Claro, aunque muchas veces usted y yo no entendamos nada de lo que nos está pasando. Porque Jesús dijo, hey, si te quitan la capa, aún la túnica, entrégala, dijo, no la niegues. Y muchas veces usted y yo no vamos a entender por qué nos pasa eso, por qué sufrimos esto, por qué nos dicen esto, por qué nos miran así o por qué cualquier cosa. Pero aunque no lo entendamos, escúchame bien, es mejor dejarnos guiar por Dios. Es mejor dejarnos guiar por Dios. Mejor es dejarse guiar por aquel Dios y Padre que nos conoce y sobre todo, escúcheme bien, y sabe todo acerca de nosotros. Mejor es dejarse guiar por el Dios y Padre que conoce nuestras necesidades, que conoce todos nuestros temores y todos nuestros miedos. Mejor es estar o andar bajo el cuidado de Él. Porque así como sería una necesidad y también algo equivocado, escúcheme bien, así como sería, una necedad y algo equivocado para un piloto aterrizar con poca o con nula visibilidad, aterrizar en sus propias condiciones o aterrizar en su propio criterio, aterrizar según su propio ojo, así sería para nosotros también el tomar decisiones sin la guía y sin la dirección de Dios. Sería como si el piloto quisiera aterrizar bajo su propio razonamiento, sin los instrumentos y sin la guía de la torre de control, en medio de un clima adverso.
Así sería una gran equivocación también tomar decisiones sin contar con Dios para nosotros. Recordemos, mi hermano, que Dios ve el panorama diferente de las cosas o situaciones a como usted y yo las podemos estar viendo. Muchas veces tú ves un problema en medio de lo que enfrenta y Dios dice, esta es una oportunidad que yo le presento para hacer algo diferente en ello. Muchas veces usted ve, escúcheme bien, que alguien a usted lo mira mal y Dios dice, hey, yo lo puse ahí porque quiero hacer algo diferente contigo. Porque así piensa Dios, dice que aún lo malo Él lo toma para ayudarnos, para algo bueno en nuestra vida, ¿no? Por eso la importancia de amar a Dios. Porque si amamos a Dios, Romanos 8:28 dice que Dios lo malo, todas las cosas nos ayudarán a bien. Dios aún lo malo lo va a tomar para hacer algo bueno con nosotros. ¿Y por qué? Porque Él nos hará entender, nos enseñará el camino, las decisiones que debemos tomar y Él siempre estará con su vista puesta en nosotros. Recordemos que Dios ve un panorama diferente de las cosas o situaciones a como las vemos o estamos viendo nosotros. Dios ve lo que Dios ve, no lo que vemos nosotros, sino que Dios ve y conoce el corazón de las personas. 1 Samuel 16, 6, 7, mire, aquí termino con esto. 1 Samuel 16, 6 y verso 7 dice, y aconteció cuando ellos vinieron, él vino a Eliab y dijo el profeta Samuel, de cierto delante de Jehová estás ungido. Así veía Jehová, escúcheme bien, así veía Samuel a la persona. Así veía Samuel a la persona que él creía que Dios iba a elegir para rey. Dijo, de cierto, aconteció cuando ellos vinieron a él, vio a Eliab, cuando vinieron los hijos. Y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Verso 7. Y Jehová respondió a Samuel, dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dice, ¿y por qué? Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Por eso muchas veces tú en medio de eso puedes ver un problema, puedes ver algo que te agobia, algo que no te gusta, y no te das cuenta que Dios está usando eso para tratar tu vida. Escúchame bien, para llevarte al crecimiento, para fortalecerte, para enseñarte cosas nuevas o el camino que debes andar. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, lo visible. Dice, pero Jehová, ¿qué es lo que mira? El corazón. Por eso preocúpate de guardar tu corazón. Guarda tu corazón, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque es eso lo que mira el Señor. Él no mira tu problema ni tu situación, Él mira cómo estás pensando tú enfrente de eso, cómo estás actuando. Por eso el que te aborrezca, bendícelo. Ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. Porque Dios, escúchame, no está viendo tu problema, estás viendo cómo responde tú a Él. ¿Cuál es la respuesta tuya para enfrentar el problema? Eso es lo que Dios ve. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo estoy enfrentando la situación yo? Él no ve el porte de la situación. Acuérdese que Él siempre está con nosotros y siempre tiene el control de todas las cosas. Póngase en pie, por favor. Entonces, así como Dios conoce nuestro corazón, así también Dios conoce a dónde nos llevarán nuestras decisiones sin Él. Así como Dios conoce nuestro corazón, así Dios también conoce a dónde tus decisiones y mis decisiones nos van a llevar si no lo ponemos a Él como guía de esas decisiones. Dios conoce a dónde nos llevarán nuestros propios caminos. Por eso escuchemos a Dios y dejémonos guiar por Él. Leamos las Escrituras, oremos a Dios y abramos nuestro corazón a Cristo. Porque en medio de las encrucijadas de la vida, si tenemos a Dios en nuestro corazón, Él nos mostrará el camino que debemos seguir, dijo el salmista. Si tenemos a Dios y nos dejamos guiar por Él, Dios nos mostrará el camino a seguir, Dios nos mostrará las decisiones que debemos tomar. No sufriremos de ese vértigo espiritual. Por eso no permitiremos que nuestra vida y las decisiones que tomemos nos lleven a cualquier parte, sino al lugar que Dios ha preparado y diseñado para nosotros. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor por esta palabra. Oremos a Dios y aprendamos de Cristo.
Aprendamos, acuérdese que Él, Cristo, es nuestro modelo. Él es el camino, escúcheme bien, que usted y yo debemos seguir. Por ese camino usted y yo debemos andar. Porque sabe que Él nos enseña diferente a como usted y yo creemos o diferente a como usted y yo pensamos. Él siempre nos va a llevar a algo diferente al razonamiento humano. Por eso dice, bendigan a los que los maldicen, amen a los que los aborrecen, al que le quite algo, aún denle otra cosa. Padre,